Yo siempre dije que las leyes de obediencia debida y punto final eran inconstitucionales. Yo en ese momento no tenía nada que decir porque en realidad era juez de sentencia del fuero ordinario, no tenía nada que ver con los federales, no tenía, pero siempre lo dije. Y de todas maneras, siempre me pareció que era una burrada esa interferencia entre el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo en los juicios, y sobre todo en los juicios penales. Parece que no deben poder meterse, para eso está la separación de poderes. La ley de punto final y obediencia debida, porque evidentemente lo que estaban haciendo era, por un lado, la de punto final no permitía que se hicieran nuevas denuncias, con lo cual estaba limitando el derecho de las familias de las víctimas o de las víctimas mismas a conocer la verdad de lo que había sucedido, y el tema que era que uno en ese momento a lo mejor no había tenido la posibilidad durante todo el proceso de averiguar algo. Entonces, en el poco margen que pueden ser 2 años para cubrir un terreno de 8 y un poco más, porque algunas cosas habían empezado de antes, porque ojo que en la AAA también estaban los militares, así que también había cosas anteriores, pero pongamos 8 años, cubrirlo con una investigación de cómo, cuándo, dónde, y que podía haber ido a parar a alguien que se lo habían llevado y sabías a lo mejor la fecha en que se lo habían llevado y nada más. Y tener que averiguar por dónde había pasado, con quién había estado, sí, para poder hacer una denuncia más o menos fundada, era como decirle, bueno, se acabó, no tenemos más interés en esto, que era cortarlo. Y a mí me parece que la gente siempre tiene interés en saber qué pasó con algo. De manera que eso por un lado. Por otro lado, yo ya sabía que en Naciones Unidas se había discutido la Convención sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, que no me cabía ninguna duda que estos eran delitos de lesa humanidad, porque eso se discutió en el año 66, me parece, que en la época de Onganía. Y la Argentina tuvo representación en la discusión de esa convención. Lo que pasa es que nunca la había ratificado, porque claro, el gobierno militar no la iba a ratificar, y estábamos en pleno gobierno de Onganía. Y después, por supuesto, que se olvidaron, no la ratificaron, no sé qué pasó, recién la ratificaron a finales de los 90. Pero claro, ningún gobierno militar la iba a ratificar, y los otros, no sé, tenían otras cosas por ahí, qué sé yo, para hacerlo. Pero además, en cuanto a la obediencia debida particularmente, también contradice todo lo que uno siempre estudió como principio en el derecho penal. En el derecho penal existe la obediencia debida como una causa de justificación de la conducta. Pero esa existencia de esa causa significa que el que obedece no tiene la posibilidad de revisar la orden, y además la orden no es manifiestamente ilegal. Yo venía enseñando todo eso en la facultad. Les decía a los chicos, por ejemplo, yo soy juez penal y le doy una orden al jefe de policía que me detenga a fulanito de tal porque lo tengo acusado por tal delito. El jefe de policía ni la puede discutir, ni la puede examinar porque no puede venir a meterse en mi expediente, y tiene que cumplirla, porque eso la estoy dando yo, que puedo darle la orden de detención de un tipo. Ahora, si yo le digo, deténgamelo y fusílenlo en la Plaza de Mayo inmediatamente, él sabe que esa orden es ilegal, porque yo no puedo darle la orden de una condena, y menos de una condena a muerte que no existe, como pena. Entonces, si la cumple, eso no es obediencia debida y no lo justifica. Bueno, eso existe, me pasé no sé cuántos años enseñando eso, sí.
También lo aplicaba así porque yo encontré un fallo del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas Argentina en el que hacen una cuestión así a un oficial que estaba acusado de haber cometido un delito y que alegó obediencia de vida. Y el tribunal le dijo no, esto no es obediencia de vida, porque la orden era manifiestamente ilegal.